Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la clase de lectura crítica. Bueno, para el día de hoy tenemos varias cosas, como siempre. A mí me gusta mucho trabajar primero con ustedes un poco de las cuestiones literarias y de la literatura y de cómo se ha compuesto las diferentes escuelas de lectura a través del tiempo. Y eso me parece sumamente importante porque, bueno, pues la lectura crítica, más allá de darle herramientas a todos ustedes para que aprendan a responder bien, también se van a encontrar distintas situaciones como son situaciones que han pasado dentro de la literatura. Entonces, para el día de hoy les tengo preparado qué es el siglo de oro y cómo influye la temporalidad en la lectura crítica. Ya que, bueno, pues ustedes saben que creo que es mucho más nutrido la clase si ustedes también aportan y dan sus puntos de vista. Alejandro me los hace saber y bueno, pues a raíz de eso vamos desarrollando una clase en conjunto. Entonces, ahora, mi primera pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué es el siglo de oro? ¿Lo ha escuchado? ¿En dónde lo ha escuchado? ¿De qué país es? ¿A qué le suena? Y lo segundo es la temporalidad. Bueno, sin duda es claro que cuando ustedes van a entablar una lectura cualquiera, todas las lecturas tienen algún tipo de temporalidad, sea pasada, presente, sea un poco futurista, pero basada en un contexto distinto. Yo molesto mucho con la temporalidad porque realmente creo que es una de las herramientas claves a la hora de responder las pruebas saber, porque ustedes se van a dar cuenta que si logran situar un texto en un tiempo determinado, pues va a ser mucho más fácil para ustedes. Ahora, esta temporalidad pues también tiene como distintos ejes que tienen que ver con el siglo de oro literario. Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué es el siglo de oro? ¿Han respondido algo? Bueno, dicen, creo que es de España con lo de Miguel de Cervantes. Ajá, He ¿qué escuchado más? la Fiebre de Oro, pero eso no. Bueno, ¿quién dijo lo de España? Juan, Bueno, Juan. hay otra respuesta y es de David y es, el siglo de oro es español, la época de la cultura con el Renacimiento y el Barroco. Listo. Muy bien, David y a Juan, están muy bien ubicados. Efectivamente, el siglo de oro tiene que ver, es solamente una corriente literaria que ocurre solo en España. O sea, solamente en España, que es como así. Digamos que esto es España, quedó súper fea, pero bueno, solo ocurre en España y en algunos países de América Latina. Digamos que esto es América, necesito un mapa luego. Bueno, vamos a hacer actos de fe. Tienen las influencias de este siglo de oro que ocurre. Bueno, entonces, ¿en qué temporalidad ocurre el siglo de oro? Vamos a verlo. Entonces, dice, se entiende como una época clásica de consolidación de la cultura española, especialmente las épocas del Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. Como David había dicho, efectivamente tiene que ver con estas temporalidades, pero entonces, bueno, resulta que las corrientes del Renacimiento y del Barroco influyen a este proceso literario. Bueno, esa es la primera cosa. Ahora, ¿qué dice acá? Es una época clásica. ¿Listo? Esta es la primera palabra que vamos a determinar para explicar el siglo de oro. ¿Qué es lo clásico para ustedes? ¿Qué entienden por clásico? Escriban lo primero que se les viene a la cabeza de qué pueden entender por clásico. Mientras les voy contando que este tipo de palabras pueden servir como ciertas piedritas que ocurren dentro de las preguntas tipo ICFES, y es que ustedes tienen que mirar, por ejemplo, cuál es el eje principal. Si vemos el eje principal de esta oración, podemos tomar clásica y cultura española. Ahora, ese sería el eje principal de la estructura textual de la oración. Si vamos a ver el eje temporal, pues tiene que ver con el Renacimiento, que habla del siglo XVI, y el Barroco, que habla del siglo XVII y XVIII realmente. ¿Alguno se animó a responder qué es lo clásico? Antes de la modernidad, un periodo cronológico, ¿Qué más? hasta ahí. Bueno, resulta que filosóficamente lo clásico tiene que ver con, o sea, la definición filosóficamente es que se mantiene en el tiempo.
Lo clásico se mantiene en el tiempo porque precisamente a partir de eso empiezan a surgir distintas teorías que en este momento están totalmente presentes. Entonces, si hablamos de clásicos históricos, pues un clásico histórico puede ser Carlos Marx, puede ser Eric Hobsbawm. Bueno, el caso son autores que han determinado un punto específico dentro de esa disciplina, en este caso la literatura, como es el Siglo de Oro, que es un clásico dentro de la estructura hispanohablante. Hispanohablante en cuestiones de todos los países que tenemos este rasgo de lengua española, estamos regidos por este tipo de literatura o este tipo de influencias que no solamente tenían que ver con la literatura, sino fue una trascendencia cultural, ¿sí? Entonces, no solamente se dio este boom literario dentro de este contexto de la época del Siglo de Oro, sino que a raíz de eso se empezó a desarrollar arte. Bueno, literatura ya sabemos, arquitectura, una nueva forma de pensar, una nueva forma de concebir el ser humano y una nueva forma de desarrollar académicamente la lengua española. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Recuerden que cualquier duda que tengan, estamos muy abiertos a recibirlas, a debatirlas o a solucionarlas dentro de este espacio virtual. Entonces, vamos a ver que si es del siglo XVI y del siglo XVII, ¿qué es una de las cosas más importantes que pasa en este siglo XVI? ¿Quién se anima? Esta razón es totalmente determinante tanto para el Siglo de Oro como para el desarrollo de la lengua hispana. Y ustedes van a encontrar esta razón en absolutamente, no sé, la cotidianidad de muchísimas personas y muchísimas partes, porque es algo que cambia la humanidad totalmente. ¿Qué creen que es? Vamos todos a pensar hechos que ocurren en el siglo XVI totalmente increíbles. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este tipo de cosas, como que este tipo de temporalidad, bueno, hay dos sucesos que ocurren realmente en el siglo XVI muy fuertes o que se apoyan, pero bueno, ¿quién se anima a decirme uno? El Renacimiento. Renacimiento, ¿qué más? Gramática, dije. Ok, ¿qué más? No han dicho nada más. Bueno, el descubrimiento de América. Resulta que este descubrimiento, bueno, más allá de, o sea, realmente el descubrimiento de América no se da tanto en el siglo XVI porque es en 1492, sino, pero pues es a finales y como que el desarrollo y los viajes constantes que se empezaron a dar de Europa, que dijimos que era esta, hacia América, fueron totalmente constantes dentro de este siglo, de muchos descubrimientos de muchos países y de mucho sincretismo que se empieza a dar con todo este tipo de poblaciones, etnias distintas que existen dentro de América. No solamente lo hace España, lo hace Portugal, lo hace Inglaterra, hay unos viajes aludidos hacia Italia, pero son un poco más africanos, Alemania, bueno y demás. Son otro tipo de colonia y esta colonia hace que el siglo de oro estalle, ¿sí? Porque este desarrollo, esta extensión literaria de empezar a ver todo tipo de relaciones humanas con la naturaleza en otro contexto que no era Europa, expande todas las dinámicas posibles dentro de la literatura. Y es esto lo que arranca con el apoyar el siglo de oro, apoyar otro nuevo tipo de literatura y bueno, pues eso estamos hablando como a muy gran escala para que si ustedes tienen algún tipo de pregunta dentro del siglo de oro, pues lo puedan asociar rápidamente. Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? Bueno, dime. Vale. Listo. Entonces, ¿alguien acá? ¿Quién dijo el Renacimiento? Diego y Samuel. Bueno, Diego y Samuel hablaron del Renacimiento. Para ustedes, ¿qué es el Renacimiento? ¿Qué han escuchado? Solo es un periodo temporal. ¿Quién es súper famoso del Renacimiento? ¿En dónde se da? ¿Cuál es la influencia más grande? ¿Qué creen? Diego dijo que el renacer del arte. Ok, renacer del arte, Diego, ¿qué más? Cambio de mentalidad. Ajá. ¿Y ese cambio de mentalidad a qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es lo más importante para qué de todo eso hace que cambie la mentalidad de las personas?
han dicho todavía. Listo. Vamos a hacer un acto de fe tremendo. Ustedes tienen que tenerme mucha paciencia porque no dibujo. Esto es Europa. Digamos que esto es Europa. Entonces, acá queda España y este es Italia. El Renacimiento, bueno, esto es Francia acá, esto es Grecia, esto es Turquía. El Renacimiento ocurre realmente en Italia, en una ciudad, bueno, son distintas ciudades las que viven el Renacimiento, pero una ciudad es totalmente primordial que se llama Florencia, Italia. En esta ciudad nace uno de los pensadores más importantes que conocemos como Leonardo da Vinci, y Da Vinci es como uno de los ejes principales del Renacimiento, que es este periodo de transición, este periodo de pensar en el hombre realmente, en salir de este oscurantismo de la Edad Media y irse hacia la Edad Moderna. Esto realmente es el Renacimiento, ¿sí? Y el Renacimiento les voy a decir que no se da en toda Europa. Se da normalmente en partes de España, en partes de Italia y en partes de Francia. O sea, hay muchas partes de Europa o muchas partes del mundo que no pasaron por este periodo, sino que a través de otro tipo de desarrollos históricos hicieron que se desarrollara pues su economía o su estado-nación. ¿Qué pasa con este renacimiento? Es que es el hombre y como que el ego pues del hombre y el antropocentrismo empiezan a trabajar y empiezan a decir, bueno, sí dependemos de Dios, sí hay religión, pero no es lo único que existe. Existe literatura, existen unas formas de pensar, existen unas formas de conocernos, de escribir, de pintar, de alejarnos un poco más de todo esto como tan violento que había generado la religión. Y esto fue lo que empezó a dar la libertad para el siglo de oro. Entonces, claro, está toda esta corriente distinta de encontrar un nuevo mundo, que son las Américas, y este nuevo mundo está acompañado de otro proyecto social y político que se da dentro de Europa, que habla que el ser humano no solamente tiene que ser un ser religioso, sino que realmente tiene un prospecto personal muy grande. Entonces esto hace que los literarios, las personas, pues empiecen a producir otro tipo de literatura, tanto en Italia como en España. En España se ve distinto porque España tiene como esta influencia arábica. Recuerden que esta parte es africana, o sea, España, bueno, esto no es tan así porque realmente es como muy cerca. España está muy cerca a África y hubo un tiempo donde las invasiones arábicas pasaron la península española. Cuando ustedes vayan a España, van al sur, en una de las partes que se llama Andalucía. Las mayores influencias arábicas o, pues sí, que tienen que ver con esta cultura están dentro de Andalucía porque fue la parte que se invadió, y esto fue determinante para la historia de España, ya que como que toda esta influencia hizo que hubiera un desarrollo distinto del Renacimiento y de otros periodos temporales. Sin embargo, esto es totalmente determinante para el desarrollo de la literatura, y también empiezan a crear otros autores que ya no hablan de religión, ya se sale como de esta mar totalmente del oscurantismo, del castigo, de todo lo profano, y se empieza a pensar, bueno, otro tipo de cosas. ¿Qué artista totalmente, bueno, literato totalmente famoso conocemos de este periodo de tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién reconocen que es súper famoso, que todos en nuestra vida lo hemos escuchado, que no lo han mencionado en el colegio, que habla sobre unos molinos de viento, que está en una región, bueno, si les digo esto ya todo el mundo los va a adivinar, pero es una región de España que se llama La Mancha? Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Muy bien, Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote de la Mancha, es uno de los mayores influenciadores del siglo de oro español, ¿sí? Entonces, si ustedes van a responder alguna pregunta relacionada con este siglo de oro, es sumamente importante que ubiquen temporalmente, ubiquen el Renacimiento, ubiquen el descubrimiento de América, ubiquen que todo el oscurantismo se está cayendo, ubiquen una nueva forma humanista de pensar de que el ser humano tiene todo tipo de relaciones sociales que no parten de la iglesia, que parten de la libertad de expresión. Bueno, pues es una libertad de expresión que se está saliendo de la Edad Media, que es una edad totalmente
fuerte religiosamente, súper violenta con los que no creían, llena de torturas, de mitos, de ritos. Entonces, claro, este humanismo pues es un humanismo totalmente distinto que empieza a hablar sobre la proporción del ser humano, del cuerpo, del amor, de la lírica. Sí, eso es el siglo de oro. Esa es la primera parte del siglo de oro. Ahora, nos falta algo que son los factores del barroco. Por ahí creo que mi amigo David nos dijo con respecto al barroco. ¿Qué creen que es el barroco? ¿Dónde sale? ¿En qué, por qué se tiene, qué relación tiene el barroco con el siglo de oro? ¿Qué relación tiene el barroco con el renacimiento? ¿Es posterior? ¿Es anterior? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo, es muy importante, o sea, realmente la lectura crítica y las herramientas que a ustedes más les sirve para responder las pruebas de estado o cualquier tipo de prueba es la capacidad de relacionar. La lectura crítica se trata de desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento crítico es abordar y conectar distintos tipos de información para poder condensarla en una pregunta. ¿Listo? Entonces, Profe, dale, una pregunta, y señor. es, ¿qué es el oscurantismo? El oscurantismo tiene que ver con, bueno, es una forma de llamar a la Edad Media porque es un periodo de tiempo donde solamente hay como una postura y es, o sea, la postura política, social, económica y demás recae totalmente en la iglesia y en los valores católicos pues, de, no sé, como de, pues, de la iglesia en católica. Entonces, la iglesia católica creaba torturas, amenazaba con el infierno, amenazaba con la muerte violenta, con, pues, tener una vida eterna si se hacían bien las cosas, pero esta vida eterna era como, por ejemplo, si tú le aportabas al rey y demás. Este tipo de periodo se le llama el oscurantismo. ¿Alguien respondió con respecto al barroco? Listo, en España es la innovación de la literatura y es posterior, precolombino, Ok. movimiento cultural y artístico, una nueva forma de concebir el arte, el barroco surge después del Renacimiento. ¿Quién dijo el barroco surge después del Renacimiento? Juan, Juan. Listo, Juan. Muy bien. El barroco surge después del Renacimiento. Acá les dejé el siglo. El siglo XVII. Dentro del siglo XVII encontramos una corriente, bueno, en realidad es siglo XVII y XVIII, que ya tiene la libertad del Renacimiento, pero como les dije que el Renacimiento no fue tan uniforme, empieza a crear unas posturas que son artísticas, porque hay figuras totalmente barrocas de esculturas, de pintura y de arquitectura. Muchas de las iglesias que están dentro de América Latina que tenemos en Colombia son figuras de carácter barroco. ¿Por qué? Porque fue un proceso arquitectónico que se empieza a dar dentro de España, Italia, unas partes de Francia y que se empieza a replicar dentro de América Latina. ¿Por qué? Si estamos de ya dentro del siglo XVII y XVIII, ya hay un desarrollo colonial fuerte dentro de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina. Bueno, pero Chile y Argentina es un poco más distinto y Brasil pues es hacia el lado español, pero entonces Costa Rica, México, este tipo de países ya tienen un desarrollo barroco porque es una corriente que nace en España que empieza a replicar un arte literario, un arte plástico y un arte que tiene que ver con las estructuras de carácter colonial. Pero ¿qué dice el barroco? Se sale del oscurantismo, que ya sabemos que es de esta edad media tan violenta, se pasa al renacimiento a pensar en el hombre, pero el barroco dice, uy, como que no estamos listos para esto todavía. Entonces lo que hace es volver de como que esta libertad, entre comillas, gigantes, vuelve a tener posturas religiosas, el barroco vuelve a retomar posturas religiosas, y esto hace que pero son posturas religiosas distintas, son posturas religiosas que ya no es el Papa quien está hablando, quiero que la pintura sea de esta forma, quiero que la iglesia sea de esta forma, sino que las personas pueden exagerar este tipo de pinturas o de intervenciones o de arquitectura. Entonces, claro, el barroco tiene o sea, tiene un carácter religioso, pero es un carácter religioso muchísimo más libre y esta libertad hace que se empiecen a transformar o empiecen a concebir cuestiones religiosas con cuestiones sociales, con cuestiones políticas, a
abrirse muchísimo más. Entonces, este tipo de cuestiones hacen que el barroco también aporte a esta literatura del siglo de oro y aporte al contexto de los autores. Recuerden que estos dos contextos pues, pasados del siglo XVI al siglo XVIII hacen que sea determinante la literatura y la lectura en ese momento. Entonces, claro, la gente empieza a tener más acceso a la lectura. Tener más acceso a la lectura era informarse. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la imprenta y bueno, con distintas cosas que, bueno, son determinantes, pero el acceso a la lectura es el acceso a la información y es el acceso de desmenuzar todo tipo de cuestiones y tener voz. No, no en todos lados se tenía voto en ese entonces, pero al menos tener voz para protestar o para saber qué estaba pasando. ¿Listo? Entonces esto es algo determinante en la literatura y es algo determinante que la corriente española y que las pruebas de estado normalmente sacan a flote porque es un periodo muy importante que hace parte de nosotros y hace parte de la forma en cómo escribimos, cómo leemos y la forma en la que redactamos, tanto literariamente como argumentativamente. Por allá hace un tiempo vimos los tipos de texto, si los recuerdan, pues todos estos tipos de texto parten de esto. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta acá? Por favor, si voy muy rápido, si tienen alguna recomendación, cualquier cosa, estamos muy abiertos a escucharlo siempre. Entonces, ya hablamos sobre el reconocimiento del tiempo y los tipos de literatura. Unos ejemplos específicos de los rasgos de la novela picaresca. La novela picaresca tiene que ver con tiene que ver con todo este periodo del siglo de oro y habla sobre, distintos atributos que se le dan al ser humano, porque recordemos que pues, ya es el ser humano quien mantiene como esta libertad. Ahora, miremos el primero. El protagonista narra su propia vida desde la infancia. ¿Sí? Ya no es un agente externo quien está hablando por él, sino que es él mismo. Es hijo de padres sin honra, o sea, pues normalmente campesinos y bueno, distintas cosas. Es ladrón y utiliza tretas ingeniosas para robar. Esto es, bueno, ya sabemos que si no son personas adineradas, pues es una literatura que se está interesando en el común, ¿sí? Que deja de hablar del feudalismo, de la monarquía, de el príncipe, la princesa, el duque, el rey, la reina, sino que empieza a hablar en este momento del campesino, del pillo, sí, de este tipo de cosas. Aspira a ascender en la escala social, pero no lo logra. Suerte y desgracia que se alteran. Realismo, nacimiento de la novela moderna. Pues el realismo tiene que ver con las condiciones totalmente, no sé, de existencia de las personas. Novelas picarescas, El Lazarillo de Tormes, son ejemplos que tengo por si quieren ahondar y ver como una estructura más fuerte. Todas estas novelas son clásicas. Vida del Pícaro Guzmán, de Alfarache, Mateo Alemán, La Pícara Justina y bueno, estas serían como todas las novelas picarescas que vemos. Entonces, recordemos que este salto también deja de pensar de la monarquía y empieza a pensar en el común. Entonces, si ustedes identifican estos rasgos, pues va a ser mucho más fácil que si tienen una pregunta del siglo de oro, pues saber cómo utilizarla debidamente. Ahora tenemos otro ejemplo dentro del siglo de oro. El libro de caballerías. Este género del principio del siglo XVI, paradójico por Cervantes en el Quijote. Entonces, el libro de caballerías es súper importante porque es una literatura totalmente parecida al Quijote de la Mancha o que parte de ahí, que parte de su narrativa, que parte de los viajes que hacen Sancho Panza y demás. ¿Listo? El soneto, esta composición poética de origen italiano, fue una de las preferidas de los poetas del siglo de oro. Usualmente está compuesta por 14 versos en decasílabos, divididos en dos estrofas de 4 versos y dos estrofas de 3 versos cada uno. Por allá hace algunas clases virtuales vimos que era un verso, cómo se utilizaba y cómo era la poesía. Bueno, resulta que el boom de la poesía o el boom de los poetas tiene que ver con esta parte del siglo de oro, la poesía lírica y demás aspectos como ya un poco más de que hablan sobre el amor, que hablan sobre la vida, que hablan sobre la tristeza, que hablan sobre las mentiras,
están dentro del siglo de oro y realmente su mayor avance está ahí. No quiero decir que existan como otras novelas que han pasado antes por estas partes, sino que el eje principal está dentro del siglo de oro. ¿Listo? Decimos que el barroco nace en el siglo XVII y XVIII y es una corriente que es literaria, artística y arquitectónica que devuelve los valores un poco a los valores que se han alcanzado dentro del renacimiento del hombre, los devuelve hacia el, la religión un poco, pero no es una religión tradicional como se estaba pensando dentro de la Edad Media. O sea, no es la Iglesia Católica, no es el Papa quien atribuye qué hacer o qué no hacer, qué pintar, qué no pintar, sino son las mismas personas que empiezan a exacerbar cuestiones de la religión. ¿Qué pasa ahí? Entonces, las obras de arte, ves el desarrollo arquitectónico de las iglesias, empieza a retratar otro tipo de vírgenes, de eh, Jesús, de ángeles, de Vía Crucis, porque es un Vía Crucis un poco más allegado hacia ellos. Ya no hay como esa política extensa que se manejaba dentro de la Edad Media que debía ser de tal y tal forma, sino que pues es una forma también de expresarse con los mismos valores católicos que las personas se sentían semejantes. Ahora, la religión se empieza a asemejar a otros espacios de la vida cotidiana, entonces puede que existan mezclas entre lo político y lo religioso, lo social y lo religioso, y esto también tiene que ver con la literatura. No solamente es el arte o la iglesia quien hace esto, sino las escrituras de este periodo de tiempo y el desarrollo literario de este periodo de tiempo hablan también de cuestiones un poco religiosas, pero tienen que ver con, como con este tipo de libertad. Entonces, existen muchos mitos, muchas fábulas que nacen en este periodo de tiempo. No sé si te quedó claro o si volvemos a repetir o... Listo. Entonces, hoy traje unos ejercicios prácticos porque es importante que ustedes pues apliquen este tipo de cosas dentro eh, de las pruebas y que puedan asemejarse. No todo de lo que vamos a hablar está de barroco y de siglo de oro, pero sí podemos acoplarlo a cuestiones totalmente literarias. Entonces, sabe el cielo que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque son la lluvia que limpia el polvo, segador de la tierra que cubre nuestros endurecidos corazones. Me sentí mejor después de haber llorado, más apenado, más consciente de mi ingratitud, más afectuoso. Según el texto, la lluvia es una A. Es un recurso poético para explicar cómo nos limpiamos por dentro. B, una analogía que se utiliza para comparar una situación con otra. C, una metáfora que explica cómo las lágrimas pueden limpiarnos por dentro. D, un símil dado que la lluvia tiene fuertes similitudes con las lágrimas. Bueno, esto habla mucho de utilizar las figuras literarias que en algún momento lo vimos. Y también tiene que ver como con este desarrollo poético que viene de raíces del siglo de oro y de cómo se empiezan a asemejar no solamente cosas que tienen que ver con, porque, no sé, Dios manda llover o no sé, la inundación del arca de Noé y demás, sino que estos procesos naturales se asemejan y se contraponen con cuestiones humanas. Profe, ¿Qué hay es? una pregunta y es, ¿qué es un símil? Bueno, un símil tiene que ver con, es una figura literaria y es una figura de comparación. ¿Qué pasa con las figuras que comparan? Y es que, ¿cómo decirlo? O sea, compara dentro de una misma línea, digamos, el verde esmeralda es parecido al verde de, no sé, la camiseta del equipo de Italia, qué sé yo, o sea, estoy diciendo algo como... Pero es un tipo de comparación, es una figura literaria que se utiliza para comparar y para hallar similitudes, y estas similitudes tienen que ver con cuestiones no de un cambio total, o sea, no de un cambio abrupto, poético, como decir, tus ojos son tan verdes como dos esmeraldas, sino hablar como esta esmeralda se parece a otro tipo de piedras preciosas de tal y tal forma. Es una forma de comparar, es una figura literaria que se utiliza para comparar. ¿Tenemos Y, respuestas?
Hay otra pregunta ¿qué es analogía? Bueno, la analogía es una forma de comparación también, pero sobre situaciones. Entonces, es como, no sé, como se parece un poco a la metáfora, pero y la metáfora es decir como, no sé, los ojos son tan verdes como... tus ojos son tan verdes como una esmeralda, que son distintos, pero una analogía tiene que ver con comparar e inferir al mismo tiempo. Entonces, no se me ocurre ninguna, pero... eh, bueno, no, ¿qué preguntas tienen? Y yo organizo mis ideas para decirles la respuesta de analogía. ¿Qué respuesta creen que es esta? Y la próxima hacemos otra vez entonces el repaso de las figuras literarias para que yo recuerde también. La sé porque ya la veo. Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a explicar para las personas que estaban pensando todo esto de las figuras literarias porque es una metáfora, entonces sabe el cielo que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas porque son la lluvia que limpia el polvo segador. Entonces acá está comparando las lágrimas, que es un proceso físico y biológico del ser humano, con la lluvia del polvo segador de la tierra, que es algo que no tiene que ver como con la cotidianidad. Entonces, listo. Ahora, este conlleva un poco más de texto. Para los que tienen un poco más de texto, recuerden que yo les he dado como algunas pistas para delimitarlo todo, como es la puntuación, como es las partes claves, como es volver a replantear la pregunta y demás. Entonces, lea el siguiente fragmento tomado del Principio de Redención, novela del escritor español Lóriga. Entonces, ¿por qué les traje este del Ray Lóriga? Porque, bueno, los principios literarios españoles todavía tienen que ver mucho con la literatura del siglo de oro. Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo. Nuestro optimismo, como la mala hierba después de un beso, de una charla, de un tonta. La misma que antes, en mejores condiciones, no nos hubiera hecho daño. Y que sin más consigue aniquilarnos si es que coincide por fin este último golpe con el límite de nuestras fuerzas. De pronto aquello en lo que no habíamos reparado siquiera nos destruye, como las trampas de un cazador que nos superan habilidad y a las que no prestábamos atención mientras nos distraíamos con el señuelo. A que negar, en cambio, que mientras pudimos también cazamos así, utilizando trampas, señuelos y grotescos pero muy efectivos camuflajes. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya leímos el texto. Si es necesario, nos devolvemos. Vamos a mirar la pregunta, luego miramos las opciones de respuesta y miramos si necesitamos devolvernos o no. A partir del texto y pensando que la novela mantendrá esa misma continuidad, se podrá conjetuar que el libro será. ¿Qué será? Ahora, miren esta pregunta. A partir del texto y pensando que la novela mantendrá esa misma continuidad. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es el eje principal que nos dice, o sea, que nos ayuda a conectar con las opciones de respuesta? Miren la pregunta y qué dicen ustedes. Opciones de respuesta. A. Nostálgico. B. De éxtasis. C. De ambivalencia simplemente. D. Pesimista, rendido y de ambivalente ante las falsas expectativas. Creo que se puede volver a la lectura. Listo. Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo. Nuestro optimismo, como la mala hierba después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda. Rendirse es parecido. Nace y crece la ponzoña de la derrota durante un mal día, con la claridad de un mal día, forzada por la cosa más tonta, la misma que antes, en mejores condiciones, no nos hubiera hecho daño, y que sin más consigue aniquilarnos, si es que
coincide por fin este último golpe con el límite de nuestras fuerzas, de pronto aquello en lo que no habíamos reparado siquiera nos destruye, como las trampas de un cazador, que nos superan habilidad y a las que no prestamos atención, mientras nos distraíamos con el señuelo. ¿A qué negar? En cambio, que mientras pudimos también cazamos así, utilizando trampas, señuelos y grotescos pero muy efectivos camuflajes. A partir del texto y pensando que la novela mantendrá esa misma continuidad, se podrá conjetuar qué libro será. ¿Qué creen ustedes? Ahora, analicen la pregunta. Yo creo que esta pregunta, bueno, que en realidad es una oración y es muy, como, es muy rápida, tiene cosas primordiales. Piénsenlo. Pues ya respondieron y estaría entre la A y la D. Listo. Esas dos. Aire. ¿Cuál gana? No están. ¿Parejas? Sí. Bueno, muy bien para todas las personas que dijeron la D. Ahora nos vamos a volver a la pregunta y les voy a decir por qué. Ahora, a partir del texto y pensando que la novela mantendrá esa misma continuidad, ustedes tienen un fragmento de la novela. Este fragmento de la novela dice continúelo, pero no lo continúe normalmente. Tiene que conjetuar. ¿Qué es conjetuar? Reducir. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo pueden reducir? Hacemos un análisis de los aspectos principales del texto. Estos aspectos tienen que ver con atributos normalmente y esos atributos están en un atributo nostálgico, no, un atributo de éxtasis, no, un atributo de ambivalencia simplemente puede ser. Un nostálgico también podría ser en ciertas partes, pero un argumento pesimista, sí, rendido y ambivalente ante las falsas expectativas que nos da el autor, lo es. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda? Listo. Entonces, vamos para el ejercicio número 3. Igual, tenemos acá 3 párrafos pequeños, pero entonces vamos a ver cómo se estructura. Hombre, sí, hay una pregunta y es: ¿qué es conjetuar? Listo. Conjetuar tiene que ver a que tú analices todo este texto y lees atributos, como atributos a través de verbos, ¿sí? Entonces nos dice, nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Con esta primera frase uno lo puede reducir a que el autor es totalmente, o conjetuar, o sea, reducir, simplificar a que el autor es totalmente pesimista, negativo y demás. No siempre tienen que ser verbos, pero sí normalmente son atributos que se le dan después de analizar un texto. ¿Y qué es ambivalencia? La ambivalencia tiene que ver con que no es coherente. Entonces, ¿por qué dice que esta parte es coherente? No es coherente porque entonces, bueno, sigamos leyendo. Crece solo nuestro optimismo como la mala hierba. Después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda. Rendirse es parecido. Nace y crece la ponzoña de la derrota durante un mal día. Con la claridad de un mal día forzada por la cosa más tonta, la misma que antes, en las mejores condiciones. No nos hubiera hecho daño y que sin más consigue aniquilarnos si es que coincide por fin este último golpe con el límite de nuestras fuerzas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, de acá hasta que encontramos desde nuestro primer punto a nuestro segundo punto, empiezan a crear muchos atributos que en muchas formas no son totalmente coherentes. Son algunos atributos que son o negativos, o sea, son negativos, pero al mismo tiempo son positivos, pero están atribuyendo al contexto del autor y se están atribuyendo al autor en sí mismo. Entonces, este tipo de factores crea una ambivalencia que no es una relación totalmente armónica dentro de los atributos del texto. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Vamos con el ejercicio número 3. Lea con atención las siguientes citas tomadas de la novela La vida en las ventanas del escritor argentino Andrés Neumann. Cita 1. Abre comillas. Hasta de dar vueltas. ¿Qué te parece? Eso de la era de la movilidad.
Yo no estaría tan seguro. Podemos verlo todo sin levantarnos, demasiados transportes como para moverse. En cuanto a los que creen que viajan, suelen seguir quietos por dentro, puedo asegurártelo. Mi novia los guía hasta que vuelven a casa. Un interludio dentro de las dos citas, más que nosotros son nuestras palabras, las que viajan todo el tiempo. La distancia es la ficción. Tenemos cómo hablarnos, tenemos que decirnos. Mis palabras, otro ladrillo en la superficie del muro. Todos los lugares del muro, todos los lugares son distintos, todos los lugares son iguales. Cita 2. Quizá necesitamos concebir en las pantallas la perfección narrativa de la que nuestras vidas carecen. Por eso, en vez de pretender que en las películas suceda lo mismo que nos sucede a nosotros, corremos a ver historias donde todo encaja. Luego de la lectura puede asegurarse que el eje del libro gira sobre. Entonces, acá nos están preguntando con respecto al eje del libro. Tenemos dos citas y un interludio que une estas dos citas. ¿Mm? Las dos citas son de argumentos de personas. Este también es un argumento de una persona. ¿Cuál es el eje principal de esto? Están hablando de lo volátil, es una era contemporánea porque hablan de las películas, porque hablan un poco de la movilidad, de lo fugaz que es todo esto. Entonces tenemos la temporalidad y tenemos el contexto. Ahora, los viajeros más importantes de la historia. Bueno, volvamos a leer la pregunta. Luego de la lectura puede asegurarse que el eje del libro, ¿sí? O sea, tenemos dos citas, pero ahora vamos a pensar solamente en el eje principal del libro. Que el eje del libro es los viajeros más importantes de la historia. B, los computadores y el internet. C, la literatura. D, el suicidio. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Bueno, hay una pregunta ahí, ¿qué es volátil? Volátil es que vuela con facilidad, o sea, no es algo constante, es algo muy efímero, es como, es algo muy rápido, ¿sí? Que, por ejemplo, en nuestra clase virtual es volátil comparada con todas las horas del día. ¿Volátil por qué? Porque solo es una hora de 24 horas que pasamos al día. O es volátil comparada con las horas de toda la semana, porque solamente está una hora en todas las horas que cumplimos semanalmente. Bueno, profe, estaría entre la B y la C. La B y la C. La literatura y los computadores y el internet, ¿cuál va ganando? La C, por un poquito. Bueno, muy bien. Bueno, pues el eje principal acá pues es la literatura porque pues es un libro que asemeja como esta experiencia del autor y lo puede distorsionar un poco, utiliza figuras literarias como el símil y bueno y demás cosas. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Dicen que los esclavos son felices porque se ríen y hacen bromas. Yo mismo y 3 o 4 de los demás he recibido 200 azotes en un día y nos han puesto grilletes en los pies. Sin embargo, de noche cantábamos y bailábamos y divertíamos a los demás con el ruido de nuestras cadenas. Hombres felices debíamos ser. Lo hacíamos para evitar los problemas y para impedir que nuestros corazones se partieran del todo. ¿Cuál de las siguientes opciones resume la idea global del texto? Estamos hablando de lo general a lo específico. Entonces acá está lo global y acá podemos hacer lo específico. Entonces, ¿qué de esto, que será al revés, está en esto? ¿Listo? Entonces recuerden la temporalidad, recuerden los personajes y demás. La risa demuestra que a pesar de las dificultades es posible ser feliz. B, la risa no era sinónimo de felicidad, sino una estrategia para resistir. C, demuestra el proverbio al mal tiempo en la cara. D, resistir es imposible, en especial en condiciones de servidumbre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren que nos devolvamos al texto? Ya están respondiendo. Vale. Y sería la B. ¿B? ¿Todos con la B? Sí, pues solo La risa no era sinónimo de felicidad, sino una estrategia para resistir. Gabriela dijo que la C. Pero no mayoría la B. Bueno.
Bueno, muy bien para todos. Realmente como que todo este texto que tiene que ver con esclavitud y con violencia sistemática ha sido un ejercicio también de resistencia y de que nosotros seamos totalmente éticos y concisos y conscientes de todas las condiciones humanas que se sacrificaron y fueron violentadas sistemáticamente. Ahora esto es importante porque pues el desarrollo del pensamiento crítico tiene que ver con que uno no asuma una postura de la nada, sino que esa postura esté nutrida totalmente de todo tipo de factores que apoyan al cambio y a debatir más cosas. Ahora, vamos a ver un fragmento de Charles Dickens. El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas, el perfecto conocedor de los hombres. Las, las sabe hacer vibrar todas como un buen músico, que describe el fragmento del famoso escritor inglés sobre la construcción de los personajes en las novelas. Acá nos está dando otro elemento y es que nos habla sobre los personajes de las novelas. ¿Ah? Y acá no nos está hablando de los personajes de las novelas, sino tiene una idea general. Entonces, ¿qué pasa acá? El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas, el perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas como un buen músico. Entonces, estaríamos diciendo que esta es la idea general, o sea, esta sería la idea general y nosotros deberíamos acotarlo a la idea específica de los personajes de las novelas. Obviamente todos los personajes de Charles Dickens no son igual, pero esto nos demuestra que hay una composición parecida dentro de la estructura textual del autor. Ahora, que los seres humanos se dividen en villanos y héroes según la tradición victoriana de las novelas. Victoriana es, bueno, Charles Dickens es inglés y las tradiciones victorianas tienen que ver con la reina Victoria, que es una reina inglesa que es totalmente determinante también para la arquitectura, la literatura y la forma de concebir la contraposición del bien y el mal, como está diciendo ahí. B, que los seres humanos tienen cuerdas que algunos hombres saben tocar muy bien, como lo haría un buen músico. ¿Qué tipo de cuerdas serían esas? Las vocales, las emocionales, las sentimentales y demás. Que los seres humanos son complejos. C, algo un poco más grande. D, los seres humanos tienen cuerdas del mal, como es posible ver en los últimos acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. ¿Qué creen ustedes? Bueno, han dicho la A, la B y la C. No hay. Vale, ¿cuál es la que gana? ¿Ninguna? La No, yo A, digo la que B y ninguna. la C. Ninguna gana. No están parejas. Bueno, entonces lo vemos o tienen alguna pregunta antes de esto, ya que si quieren volvamos a leer el fragmento. Es muy sencillo. El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas. El perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas como un buen músico. Ahora recuerden que esta es la idea global, o sea, solamente tenemos un pequeño fragmento del texto y a través de este fragmento nos está diciendo que este autor es muy ágil y a través de esta forma de escribir ha analizado sus otros personajes de novela, ¿sí? Personajes, formas, o sea, estamos pensando en una idea general, ¿listo? Que describe el fragmento del famoso escritor inglés sobre la construcción de los personajes de novelas. ¿Listo? ¿Alguien más ha respondido? No, igual. La A, la B, la C. Listo. Bueno, muy bien para todos las personas que escogieron la C. Fueron muchos, muy pocos. Entonces estuvo dividido. Bueno, vale. Bueno, resulta que cuando ustedes les hablan de que cómo es la construcción de un personaje en la novela, nunca un personaje de una novela va a ser igual a otro. ¿Sí? Siempre va a tener una línea distinta. Es como pensar la humanidad en sí misma. Cada humano es totalmente distinto a otro, ¿sí? O sea, es imposible que repliquemos una misma forma de pensar, ¿sí? Y esto haría que la literatura fuera totalmente como recta, tal vez, o sea, que no tuviera altibajos. Ahora, yo creo que los seres humanos son complejos
o sea, demuestra que la postura política y social del autor Charles Dickens hace que su literatura sea totalmente diversa, y esta promoción de la diversidad también hace una acotación a toda esta diversidad que se empezó a desarrollar dentro del siglo de oro que estábamos hablando hace un tiempo. ¿Listo? El número 6. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué era eso? Sí, el último. Listo. ¿Este es el último? Sí. Listo. Vale. Lea el siguiente fragmento. El Dios de las pequeñas cosas. Una novela de Arundhati Roy. Arundhati Roy. Listo. Entonces, este nombre se me dificulta pronto. Bueno. Tal vez Amu está y ella fueron los peores transgresores. Ahora, bueno, ahorita pulimos detalles. Tal vez Amu está y ella fueron los peores transgresores, pero no los únicos. Los otros no se quedaron cortos. Todos infringieron las normas. Todos entraron en territorio prohibido. Todos alteraron las leyes que se establecían a quién debía quererse y cómo y cuánto. Las leyes que convertían a las abuelas en abuelas, a los tíos en tíos, a las madres en madres, a los primos en primos, a la mermelada en mermelada y a la jalea en jalea. Hubo una época en la que los tíos se convirtieron en padres, las madres en amantes y los primos murieron y fueron enterrados. Hubo una época en la que lo inconcebible se hizo concebible y ocurrió lo imposible. Cosas comunes, pequeños hechos destrozados y recuperados, imbuidos en un significado nuevo de pronto. De pronto se convierte en los huesos descoloridos de una historia. Bueno, este texto tiene muchos altibajos, tiene muchas comparaciones. Ahorita, si quieren, podemos ver las opciones de respuesta y a través de las opciones de respuesta nos devolvemos para perfilarlo un poco más. Entonces, ahora, podría concluirse como sentido más preciso del fragmento citado que... ¿Qué nos están preguntando? Es lo primero que yo les pregunto. ¿Qué puntualmente ustedes dirían que es el eje principal para ver las opciones de respuesta? ¿Mm? No han dicho nada todavía. Vale. Entonces, podría concluirse como sentido más preciso del fragmento citado que... Voy a subrayar acá. ¿Qué es un sentido más preciso? ¿Ustedes qué creen que es un sentido más preciso? O sea, nos están pidiendo que seamos muchísimo más concisos y claros y que tengamos la capacidad de transponer todas estas comparaciones que hablamos de abuelas a abuelas, jalea de jalea, mermelada de mermelada, a algo concreto, ¿sí? Y algo concreto que tiene que ver con la forma en la que el autor escribe. Entonces, y esto tiene que ver con una cotidianidad, ¿sí? Entonces, si en este momento no podemos percibir la temporalidad, tenemos un elemento bueno que son los nombres de Amu y Está. Y Amu y Está, pues son nombres que realmente no son nombres al menos de Latinoamérica. Entonces decimos como, bueno, puede ser lejano de alguna forma. Entonces, recordemos acá. Podría concluirse como sentido más preciso del fragmento citado que nunca pensaron a quienes la vida les cambió de rumbo, que el rumbo pudiera ser tan duro y la vida tan triste. B. La manera como se esperaba que debía correr la vida de los personajes de la novela cambió de rumbo, y con eso, a su vez, el valor de las cosas y las relaciones de ellas mismas terminaron teniendo que reconfigurarse. C. El mundo nunca cambió y menos los significados de la vida en la India es muy difícil. Bueno, acá nos dieron un conector de lugar y ya sabemos que es un lugar medio contemporáneo, tal vez siglo XX. Ya tenemos los atributos de las respuestas. Ahora, ¿cuál creen que sería la correcta? ¿O qué preguntas tienen? Nos devolvemos al texto. ¿Qué hacemos? Ya están respondiendo el profe y dicen que es la B. ¿Todos? Sí. Bueno, muy bien para todos los que dijeron que es la B. La manera como se esperaba que debía correr la vida de los personajes de la novela cambió el ritmo y con eso a su vez el valor de las cosas y las relaciones de ellas mismas.
Bueno, espero les haya servido. ¿Tienen alguna duda con respecto a el siglo de oro, a la literatura clásica del Renacimiento y lo barroco? Con algunos de los ejercicios fueron ejercicios de contraponer un poco, de seguir refrescando lo que hemos aprendido de la literatura. Recuerden que lean todo lo que más puedan. Hay que estar totalmente actualizados al momento de presentar las pruebas de estado o las pruebas para universidades. Estar actualizado tiene que ver con que seamos precisos y que los temas estén más cercanos a nosotros, que es normalmente el desarrollo del pensamiento crítico hace que los temas pues generen una cercanía. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días. Igual espero sus comentarios, las formas para mejorar, para hacer otra clase. Creo que pues esta clase de la literatura del siglo de oro les puede dar elementos para reconocer lo clásico, más que todo lo clásico, lo renacentista y lo barroco. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Si hay alguna duda o... ¿Qué libros recomienda? Bueno, los libros que yo recomiendo, pues es que yo siento que cada persona tiene como su contexto y sus gustos, pero realmente creo que los libros que están más cercanos a nosotros, o sea, la literatura colombiana de Gabriel García Márquez, tiene muchísimos cuentos que son muy buenos. A mí me encanta bueno, pues Cien años de soledad realmente es un clásico. Quienes no lo han leído, pues deberían leérselos. Ya saben que clásico es que pues, se mantiene en el tiempo. Del amor y otros demonios es mi libro favorito de Gabriel García Márquez. También sería muy interesante de leer. Hay un libro que a mí me desarrolló mucho interés por la literatura que se llama Vista desde una acera, que también es una historia que ocurre dentro de Bogotá. Bueno, para las personas que son de Bogotá, para quienes no son de Bogotá, pues se pueden acercar como a este contexto urbano. Hay una trilogía que es de Gonzalo Mayarino Arango que se llama, que habla sobre también el desarrollo de la ciudad, que es sobre, bueno, el tercer libro se llama Los otros y Adelaida, el primero se llama Delante de ellas y según la costumbre. ¿Listo? Entonces, estos pues son literatura, estos nombres son de literatura colombiana que los pueden sacar de cualquier biblioteca pública. Y nada, pues para quienes tengan un interés un poco más académico, textos relacionados con la composición del Renacimiento, del Barroco, les van a ayudar mucho porque tienen como un lenguaje un poco más complicado y fuerte para discernir, pues. Y hay otra pregunta. ¿Cómo se evidencia que este texto hace parte de esta época? El de la India, el último, Yo creo. No me. No. sí, La pregunta está hasta ahí nomás. bueno. eh, bueno, cuando se habla de la temporalidad, ustedes tienen que ver como argumentos muy puntuales de qué nos traería para acá. Entonces ahora, estamos viendo en que todos alteraron las leyes. Las leyes han funcionado desde hace mucho tiempo, pero el sistema penal, como lo conocemos, o las transformaciones que tuvo, está desde el siglo XIX y el siglo XX. ¿Listo? Leyes que se establecían a quién debían quererse y cómo y cuánto. Las leyes se convertían en abuelas, en tíos, madres en madres. Hubo una época en la que los tías se convirtieron en padres, las madres en amantes y los primos murieron y fueron encerrados. Entonces vemos que a través de la palabra leyes sabemos que, bueno, lo que pasa es que en la India hay algo que se llama la sociedad de castas, que es cuando, o sea, que uno nace y al nacer tiene su trabajo estipulado. Si tú naciste rico, pues quedas rico para toda la vida. Si tú naciste pobre, pues, o esclavo, pues quedas pobre y esclavo para mucha parte del tiempo. Entonces, este tipo de leyes empezaron a regular como estas cosas. Y pues por eso yo situaría como este fragmento del siglo XIX y XX. Yo sé que es muchísimo tiempo, pues son 200 años, pero realmente eso hace que nos acerquemos, por ejemplo, a un contexto cercano, de saber que el siglo XX, por ejemplo, es mucho más tensionante a nivel político. Ya hay un desarrollo más fuerte de la movilidad, de la democracia, de la forma en cómo relacionarse. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Muy bien. Muchas gracias para todos y espero tengan un buen resto de semana.